Buenos días, hermanos. Es momento de la alabanza. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. No nos olvidemos que la alabanza es parte importante de nuestra oración. Todo el mundo orando en el Espíritu, clamándole al Señor. Estamos en tu presencia, Dios. Queremos contemplarte, Señor. Necesitamos estar contigo. Bendícenos, amado Dios. Gracias por tu entrega, Señor. Danos de beber, Señor, del agua viva, Señor. Permítenos, Señor, estar a tus pies, Padre Santo. A tus pies seremos salvos, Padre amado. Llénanos de ti, Señor. Qué hermoso, Señor, es estar en tu presencia. Qué agradable se siente. Cántelo con el Espíritu. Que nos inunde el río del Espíritu, Señor. De tu manantial. Dame de beber. Necesito más. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? Necesitamos de tu presencia, Padre Santo, para tanta adversidad que tenemos, Señor. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, Señor. Solo tú nos llenas, Padre amado. Llena nuestras vasijas con tu aceite, Espíritu Santo. Queremos refugiarnos en tu presencia, Señor. Eres tú nuestro refugio, Dios. En estos momentos de angustia, Señor. Estoy convencido que clamo a ti, Señor, y tú me respondes, Padre amado. Necesito, Señor, adorarte insistentemente, Señor. Dame de beber. Sintamos el Espíritu Santo. De tu manantial. Dame de beber. Oh Señor, necesito más. Alabemos al Señor permanentemente. Glorifiquemos su nombre. Exaltemos al Rey, al Creador de todo. Tú eres digno, Señor, de alabanza. Glorificado sea tu santo nombre, Señor. Necesito más. Qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. Qué bien se siente. No saben, hermanos, lo impresionante, lo maravilloso que es la alabanza al Espíritu Santo, al Dios eterno. Buenos días, hermanos. Nuevamente en la presencia del Señor. Hemos sido movidos por el Espíritu Santo y en los próximos días vamos a hacer un tiempo de solo alabanza al Padre. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 al 39. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echan
vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Padre Santo, qué maravilloso es entender tus preceptos, Señor. Esta parábola del libro de Lucas, capítulo 5, versículo 36 al 39, nos comienza a enseñar los momentos precisos en donde Jesús estaba rodeado de personas, y en muchas ocasiones cuando Jesucristo enseñó en parábolas, estaba con los fariseos, los saduceos, los expertos estudiosos de la ley, que le hacían preguntas. El antetexto de esta parábola del versículo 36 al 39 precisamente nos enseña que a Jesús lo censuraron. Le hicieron una pregunta en donde le dijeron que por qué sus discípulos comían y bebían y no ayunaban como los discípulos de Juan el Bautista, y mucho menos como los discípulos de los fariseos. Oiga bien, los que se mofaban de conocer la ley, nada más y nada menos que los fariseos, los discípulos de los gran fariseos. Y entonces Jesús le responde a ellos con esta parábola. Y Jesús les hace saber a ellos que ellos comen y beben y no ayunan porque precisamente están con el hacedor de la vida, con el Creador, con el Rey de Reyes, nada menos y nada más que con el Verbo hecho carne. Y aquellos que se ponían a hacerle esas preguntas y a censurar a Jesús no eran nada menos y nada más que advenedizos del Evangelio. Advenedizos del Evangelio, que se mofaban de tener conocimiento de la ley y no sabían absolutamente nada. También por allá en otro estudio bíblico que nos habla el Señor, le preguntan a Jesús que por qué ellos no se lavan las manos cuando comen. Y Jesús le respondió que no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Jesús, perfecto, experto en las respuestas que le daba a todos estos advenedizos del Evangelio. Por eso Jesús, ante todas esas inquietudes de esta gente, les dijo lo que dice el libro de Lucas capítulo 10 versículo 41. Le dijo a Marta, en ese momento cuando Marta le dijo que por qué la hermana María no le ayudaba, y entonces le dijo: Marta, Marta, turbada y angustiada estás. María escogió la mejor parte, estar con el dueño de todo, con Jesús. Ella supo aprovechar lo mismo que hacían los discípulos. Al estar con Jesús, sabían que estaban con el Padre Eterno, que estaban con Dios. La revelación de Pedro a través del Espíritu Santo, cuando Jesucristo les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le decían, unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista. Y entonces les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y el Espíritu Santo le revela a Pedro, y Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Ellos estaban felices y dichosos porque estaban en la presencia del Señor. Amén. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña que seremos bienaventurados los que estamos creyendo que estamos ante la presencia del Dios eterno, los que vivimos en ese gozo, creyéndole al Dios vivo, a ese Dios que no fue crucificado y muerto y perdió la batalla, sino que al Dios que venció a la muerte a través de la crucifixión. Amén. Amén. También a ellos se les olvida que la misma palabra, desde el libro de Isaías,
el libro de los Salmos, viene manifestando que estar en la presencia del Señor es estar de fiesta, estar felices, gozosos, el novio y la boda. Recuerden lo que dice la palabra del Señor a través de las vírgenes cuando estaban aguardando el novio. Las vírgenes que se quedaron por fuera, porque estar en la presencia del Señor es estar de fiesta. Yo quiero estar de fiesta en la presencia del Señor. Amén. Amén. Ojalá tú también quieras estar de fiesta. Por eso ellos estaban felices, los discípulos del Señor, porque estaban precisamente con el novio, con el novio. Y ellos eran las novias que hacían parte de esa boda, de esa fiesta. Recuerden que Dios nos invita que participemos en las bodas del Cordero. Y si participamos en las bodas del Cordero es porque creemos sencillamente y ciegamente en su palabra. Amén. Amén. Pero eso es para otro estudio. Vamos a dejar esa parte y vemos que en la parábola Jesús nos ilustra de tres maneras diferentes en esta parábola. Nos habla de la tela nueva en paño viejo, nos habla del vino nuevo en odre viejo y también nos habla del vino añejo. Además, las parábolas de Jesús son parábolas que nos llevan a la reflexión. Recordemos, y todo el mundo conoce la parábola del hijo pródigo. En el hijo pródigo vemos a un hombre que siendo autónomo decidió salirse de la cobertura de su padre y al apartarse de la cobertura de su padre decidió pedir su herencia e irse. Pero ese hijo nunca se apartó de su conocimiento y de su identidad, que era hijo de ese padre. Él no dijo: yo me voy y dejo de ser hijo porque pedí la herencia. Él dijo: volveré a la casa de mi padre. Cuando se arrepintió. Así mismo somos nosotros. No perdamos la identidad de hijos de Dios. Y si no perdemos la identidad, así hayamos caído en pecado, volvemos a la casa de nuestro Padre arrepentidos y clamando por su misericordia, y seremos escuchados por Él y seremos cobijados con su gracia. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero también hay otra parábola, que es la parábola de la higuera estéril. Y si nosotros nos vamos al entendimiento de la parábola de la higuera estéril, no es otra cosa que los que no deciden estar para dar frutos en el Señor deben ser cortados. Ojo, la advertencia: salvación. La salvación está en donde tú decidas recibirlo a Él. Si no lo recibes, de seguro vas a ser cortado como la higuera. Pero Jesús está intermediando por la higuera, que somos nosotros, ante el Padre. Déjala un año más. Y si dentro de un año no da frutos, puede ser cortada. Espera Jesús en que tú y yo demos frutos para no ser cortados. Y en esta parábola precisamente Jesús nos enseña que estas tres situaciones, la tela, el vino nuevo y el vino añejo, tienen un significado que vamos a estudiar a continuación, después de la lectura de lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. ¿Qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y 21? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Los fariseos les preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y Él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Oigan, ojo, usted y yo. No nos dejemos engañar. Hay mucha gente que se está dejando engañar. El capítulo 24, el versículo 4 del libro de Mateos nos dice: mirad que nadie os engañe. Y hay gente que dice: ay, es que una niña dijo que se le apareció y llorando, y que tenemos que ir a tomarnos el agua con el pelo en la Biblia. No. Jesús dijo: el reino de Dios está entre ustedes. El Señor fue claro. Nos dijo: nunca los voy a dejar solos. Y también nos dijo: el Espíritu Santo será enviado como consolador. Si nosotros creemos en eso, sabemos lo que nos está diciendo Jesús aquí en esta palabra. Nos está diciendo: el reino de Dios está entre ustedes. Por eso, esos fariseos le preguntaron que por qué comían y bebían
Y ellos estaban felices porque ellos sí entendían que estaban con el dueño de la vida, con el Dios eterno, permanentemente. Entonces, si nosotros sabemos y creemos que estamos con el dueño de la vida, sabemos que estamos de fiesta, estamos felices. ¿O no es mejor estar en ese momento con el dueño de la vida cuando nosotros tenemos una visita de algún familiar que viene del extranjero? Esos días de esa visita queremos mantener alegres y de fiesta porque estamos con esa visita importante para nosotros. Pues estar permanentemente con Cristo es estar de fiesta y estar felices. Y por eso, si creemos y reconocemos que el reino de Dios está entre nosotros, no nos dejamos confundir por adivinos, por pelos en la Biblia y por nada de esas tonterías que la gente inventa. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces, volvamos a la parábola del vino nuevo en odres nuevos. Vamos a analizar la primera parte de esta parábola. Tela vieja en paño nuevo. Jesús, cuando nos llama, nos dice, ven como estés, pero no para ligar lo viejo con lo nuevo. El apóstol Pedro, fue llamado. Él era un pescador por excelencia. Y cuando Jesús lo llama, le dice, deja tu viejo oficio para que ahorita seas pescador de hombre. Pero Jesús no le dijo, no, usted como me hizo el milagro y me llenó la barca de pescados, espera, yo vendo estos pescados y ahora sí voy y te sigo. Él dejó todo eso, lo dejó atrás, porque dijo, yo voy en búsqueda de lo nuevo. Lo viejo que hay en mí se queda y voy a la presencia del Señor permanentemente. Amén. Amén. En el argot popular, nosotros decimos, ¿sabe qué decimos? Y nos mofamos de decir que conocemos mucho y decimos, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esa es nuestra ignorancia. Y no sabemos que cuando estamos con lo nuevo que Dios nos da, vivimos dichosos y gozosos. Pero si nos quedamos en lo viejo, allí vamos a vivir en tropiezos, en fracasos, en las cosas del mundo. Debemos decidirnos dejar lo viejo para ser personas nuevas con otra visión. Nuevas yendo de la mano de Dios. Hay otra cosa muy importante. En la misma palabra, cuando el hombre rico, el joven rico, se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, anda, vende todo y dáselo a los pobres. Y ahora sí, ven y sígueme. Él se entristeció y dijo, yo cómo voy a dejar lo viejo para irme detrás de este pobre que anda, mejor dicho, con un solo par de zapatos, una muda que no tiene ni siquiera una maleta y anda por el camino, con otros 11 o 12 que lo siguen. Él no fue capaz de dejarlo viejo, porque tenía muchas posiciones y riquezas. Entonces, ahí es donde Dios nos dice, si no sos capaz de dejarlo viejo para ser un hombre nuevo, no podrás tener la bendición de mi Padre. Y también le dice allí, no quiere decir que el rico no puede ser heredero de la gloria eterna. Sí lo puede ser, pero dejando las malas costumbres, abusando del pobre, pisoteándolo, menospreciándolo. Que haya verdaderamente arrepentimiento y el amor al prójimo. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Es hora de cambiar, hermanos. Recuerden que nunca se mezcla el agua con el aceite. Nunca se puede mezclar. Ni tampoco son compañeros la luz con las tinieblas. La luz y las tinieblas nunca pueden estar juntos. ¿Sí? ¿Qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 25 al 32? Leamos la palabra del Señor. Ahí vemos un ejemplo claro. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Está marcado. Efesios 4, 25 al 32. Hay personas que dicen que salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. ¿Lo encontramos? ¿Qué dice el libro de Efesios? Por lo tanto, dejando la mentira,
Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Ajá. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ajá. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Amén. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Amén. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Amén. Mire lo que nos está diciendo allí, una enseñanza precisa. ¿Somos capaces de hacer todo lo que dice allí? Perdonarnos, amarnos, no calumniar, no hacer agravios. Pero el ejemplo más preciso que yo siempre utilizo aquí es del disco de Ricardo Arjonas. En el barrio la más religiosa era doña Carlota, religiosa a morir, y me ponchaba más de 100 pelotas. Yo creo que ustedes han escuchado esa canción, ¿sí? Y también la señora Tremebunda, que dice que es religiosa y que va a la iglesia y mantiene con los binóculos detrás de la cortina para mirar, para hacer chisme y hacer chisme del hermano del vecino. Eso no es tener un cambio y para estar en comunión y en la presencia del Señor. Debemos cambiar interiormente para poder ser personas diferentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay otra cosa importante que cuando estamos en el proceso debemos entender que ese proceso también nos trae dificultades. Pero allí es donde nosotros debemos entender lo que Dios nos está diciendo. Y lo que le dijo en el libro de Joel capítulo 3 versículo 10. Dijo, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, dile al débil fuerte soy. Ahí es donde nosotros debemos decir y llenarnos de valentía y decir, digo al débil fuerte soy. Y fuerte soy ¿por qué? Porque estoy prendido de la palabra del Señor. Prendido de ese que no me puedo separar porque sé que Él es mi galardonador. Y entonces yo soy fuerte ante cualquier adversidad que tenga en el mundo. El libro de Jeremías 18, capítulo 3, versículo 6, nos tiene una enseñanza precisa, porque Jesús nos moldea, Él nos puede moldear. Nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Qué dice el libro de Jeremías, capítulo 3, 18, versículo 3 al 6? Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Amén. Dejémonos moldear por Jesús. Que el Espíritu Santo sea nuestro conductor. Hay una historia que yo la he contado en estudios anteriores y hoy quiero repetirla. Una mujer iba con su esposo, iban a hacer un trayecto largo, digamos de Cali a Medellín. Iban en un camión y tenían que pasar por una trocha. Y entonces ella sabía conducir y el esposo también. Y en ese momento que iban por la trocha, en ese tiempo largo, ella iba manejando y se cansó. Y cuando se cansó, se comenzó a quedar dormida y el carro se le salió de la carretera y se fue por esa trocha y comenzó a perder el control. Y entonces ella estaba prendida del timón y lo único que le dijo al esposo fue, ayúdame, ayúdame. Y claro, el esposo tomó el timón y le dijo, ya tomé el timón, suéltalo tú, suéltalo tú. Y entonces eso es lo mismo que nos dice el Espíritu Santo. Yo ya tengo el control, suéltalo tú, no te aferres a lo pasado, suéltame, suéltame que yo soy el que voy a dirigirte, el que te voy a conducir para que transites por las aguas turbias, pero vas conmigo y esas aguas turbias no te pueden enredar la vida, porque ya estás ante la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. El segundo es el vino nuevo en odre nuevo.
Aquí en este momento vemos que el vino nuevo, cuando se echa en odre nuevo, el odre nuevo es un odre que se hace de la piel de la cabra. Eso es un recipiente que conserva el vino. Y entonces se echa el vino en ese recipiente y cuando el vino comienza a añejar, suelta unos gases. Entonces, si el vino está en el odre nuevo expande, y cuando expande lo que permite es que el vino que se está añejando se conserve dentro del odre nuevo. Pero si se echa en odre viejo, el odre viejo ya está tieso y lo que hace es reventar cuando el vino comienza a añejar y se expande, y entonces no lo puede contener y se riega. Eso es lo que pasa cuando dejamos el viejo hombre y somos odres y no somos odres nuevos. Y les voy a explicar un ejemplo preciso para eso. Yo digo que estoy recibiendo a Cristo en mi corazón. Voy a la iglesia. Y cuando salgo de la iglesia, que recibí el vino nuevo. Recuerden que el vino nuevo es Cristo Jesús, es su evangelio. Ese es el vino nuevo. Y cuando yo salgo de la iglesia, inmediatamente me entra la llamada. Ay, papi, caminábamos a hacer una vueltica que nos vamos a ganar 5 millones de pesos para matar a Julanito de tal. Sigo siendo odre viejo y el vino nuevo que yo recibí se derrama en mí. ¿Por qué? Porque como odre viejo no lo puedo contener. Entonces, si estoy en pecado, si sigo mi vida del mundo, no puedo tener ese vino nuevo para ser conservado lo uno y lo otro. Debo ser odre nuevo, ser limpio. Y cuando yo soy limpio, dejo todo lo viejo para poder contener lo fresco, lo nuevo, la unción que Cristo tiene en mí, para poder yo darla y llevar esa dirección de ese vino nuevo a otras personas. Compartir su palabra y multiplicar el vino. Recuerde que Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y si yo soy un odre nuevo, soy un obrero que estoy dispuesto a que esa mies sea repartida a muchos que necesitan recibir la palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Por lo tanto, los odres viejos no pueden contener el vino nuevo. No lo van a resistir. Cuando decimos ser odres nuevos, aprendemos a amar al que nos aborrece. Aprendemos a bendecir a los que nos maldicen. Difícil, porque nosotros ante un agravio queremos pagar con otro agravio. Eso es lo que desafortunadamente el ser humano hace. Pero debemos cambiar nuestra forma de ser. ¿Qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1? ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Capítulo 12, versículo 1. Es una enseñanza precisa para este momento y la reflexión del vino nuevo en odre nuevo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Leamos el versículo 9 y 14 de allí mismo. Completemos esa lectura. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Amén. Mire, yo quiero tener lo de Dios en mi vida. Debo ser un odre nuevo. Debo dejar todo lo viejo atrás, porque si no, voy a fracasar. Porque lo nuevo no podrá contenerse en un odre viejo. Les voy a regalar, ya estamos terminando, les voy a regalar un ejemplo práctico de la Biblia. Ananías y Zafira están en el libro de Mateo, el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11, de tarea. Ananías y Zafira, cuando los apóstoles estaban donde ellos vendieron una heredad, una tierra, y ellos estaban donando al Espíritu Santo para la obra, estaban donando un dinero, pero le mintieron al Espíritu Santo y decidieron quedarse con una parte del dinero oculto. Y entonces
Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has hecho eso? Le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. La heredad era tuya, ¿qué necesidad tenías de mentir? Entonces Ananías, dispuesto a hacer la obra para el Espíritu Santo, para Dios, donar un recurso, pero a la vez siguió siendo odre viejo, porque se quedó con parte del dinero y mintió por conservar el dinero. Desafortunadamente allí murió. Yo le pido a Dios y le pido que me perdone si actúo y mantengo ese hombre viejo en mí. Yo le pido al Espíritu Santo permanentemente que me limpie, ser un hombre nuevo para poder recibir su vino nuevo en mí. Amén. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Amén. Y el último punto es la historia. En el vino añejo es la historia precisa para que la encajemos en este momento. Simplemente es dejarlo viejo absolutamente todo, y no aferrarnos a ese pensamiento barato que todo lo pasado será mejor, que todo pasado fue mejor, porque si no, no vamos a gustar de lo nuevo. Y claro, mire lo que le pasó a Pedro. Después de que Jesús muere, ellos están solos. Jesús se les había aparecido en 2 oportunidades, y en una tercera oportunidad Pedro le dice a los compañeros, a los discípulos, que iba a ir a pescar, y ellos le dijeron: vamos a ir contigo, y se fueron a pescar. Y en ese momento se les aparece Jesús. Ellos todavía no lo conocían, y Pedro estaba semidesnudo cuando el apóstol amado por Jesús, Juan, dijo: ese es el Señor. Y Pedro se tiró al agua, se trató de cubrir y se tiró al agua. Y allí Jesús le dice a Pedro, en un estudio muy resumido que les estoy diciendo para que estudien ese capítulo de los Hechos, Jesús le dice a Pedro: Pedro, me amas en 3 oportunidades. Me amas. Y Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta mis ovejas. Allí Jesús restauró de nuevo a Pedro, porque había vuelto al vino añejo, a la vida que él tenía anteriormente. Y Dios le dijo: usted va a ser el que apacienta mis ovejas. ¿Y cómo terminó siendo Pedro? Fue el guía de los discípulos, el que los condujo inicialmente como discípulos del Señor, después de que Jesús parte de la tierra. Amén. Amén. No nos quedemos en lo añejo. Estemos dispuestos a recibir lo nuevo del Señor. Si no dejamos de pensar en el vino añejo y pensar que por ser viejo es mejor, jamás tendremos el privilegio, hermanos, de gustar lo nuevo del Señor, y desafortunadamente se va a derramar entre nosotros la bendición de Cristo Jesús. Esta parábola nos enseña entonces, terminando, 3 cosas importantes. La respuesta de Jesús al sistema religioso arcaico, en donde le dicen: no se apeguen a lo viejo. Jesús dijo: yo no vengo a abolir la ley, vengo a hacer que se cumpla la ley. Y en ese cumplimiento de la ley, lo nuevo lo tienen que recibir y desechen lo viejo. Los discípulos de los fariseos y los de Juan decían: no, es que tenemos que ayunar y tenemos que lavarnos las manos para comer. Pero ¿quiénes eran ellos? Permitían que vendieran en el templo, que hicieran cosas incorrectas con la palabra del Señor. No amaban al prójimo. Y el Señor vino a cambiar con este primer estudio el sistema arcaico que había en el sistema religioso. El segundo, Dios quiebra lo viejo en nosotros para establecer lo nuevo, sin que se mezcle lo nuevo con lo viejo. Y en tercero punto, cada crecimiento demanda una plataforma coherente que lo sustente. Al ser promovidos, debemos soportar lo que se nos presente en nuestras vidas. Y Dios nos dice en su palabra, en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos permite soportar todas estas adversidades y todas estas tentaciones. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Te damos gracias a ti, Padre eterno, por tus bendiciones,
por tu palabra, por tu inmensa misericordia, porque nos permites mantenernos firmes y en oración constante y a ti agradándote, Señor. Nosotros reconocemos, Padre eterno, que tú eres galardonador de los que te buscan, y un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Padre eterno, perdónanos por nuestros errores y cúbrenos con tu precioso manto. Y en este momento de adversidad, ante esta pandemia, Señor, bendice a tu pueblo, sánalo, Señor, sana la tierra de esta adversidad, límpianos, Señor. Permite que esta copa amarga pase de nosotros, pero que sea tu voluntad y no la nuestra. Amén, Amén. amén, Amén. y amén. Y amén. Dios les bendiga. Los invito permanentemente que se continúen conectando en el canal de YouTube. Allí están los mensajes, las enseñanzas. Y queremos todos los días llevar un mensaje nuevo para ti, para que tengas edificación en Cristo Jesús.